parciales, plano tangente y diferenciabilidad. Bueno, comencemos. Entonces vamos a definir lo que son las derivadas parciales. O sea, una función f que va de un subconjunto u de Rn en R y sea E sub i, la n upla, cuya en la posición iésima vale 1 y en las demás vale 0. Y sea x un vector en Rn. Entonces definimos lo que se llama x más h por E sub i, que va a ser una n upla, que exactamente en la posición iésima, el punto x sub i va a estar sumado con h. Y definimos entonces la derivada parcial con respecto a la variable x sub i como el límite cuando h tiende a 0 de f evaluada en ese valor que sería x más h por E sub i menos f de x entre h, siempre y cuando ese límite que está ahí exista. ¿Okay? Esto nos está diciendo entonces que cuando uno calcula una derivada parcial, eso significa, en este caso, si yo voy a calcular la derivada parcial con respecto a la variable x sub i, las demás son constantes, es decir, x sub 1, x sub 2, x sub i menos 1, x sub i más 1, x sub n. En ese momento, cuando vamos a calcular esa derivada parcial, esas variables son constantes. Eso significa que si yo tengo una función que depende de 3 variables, es una función que va de R3 en R, y tengo 3 variables y quiero calcular la derivada parcial de f respecto a la primera variable, las demás son constantes. Si lo voy a calcular con respecto a la segunda variable, las otras dos son constantes. Y así con respecto a la tercera variable. Veamos un ejemplo, rapidito. Un ejemplo, en este caso me piden calcular, dada una función f de x igual a f de x y z igual a coseno de x más y entre 3z, me piden que, usando la definición de la derivada, calcule la derivada parcial de f respecto de x, derivada parcial de f respecto de y derivada parcial de f respecto de z. Eso significa que cuando yo voy a calcular la derivada parcial de f respecto de x, sería entonces eso igual a límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, y, z menos f de x y z entre h. Evaluamos ese límite y vemos cuánto da. Si el límite existe, lo que nos dé es el resultado de calcular la derivada parcial de f respecto de x. Entonces hago lo que dije. Calculo el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, y, z menos f de x y z entre h. Vean que esto que está acá sería en la función donde esté la variable x, voy a sustituir por x más h. Lo demás queda igual. Entonces me quedaría coseno de x más h más y entre 3z menos coseno de x más y entre 3z. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a tratar de hacer uso de una identidad trigonométrica. Uso una identidad trigonométrica y me queda, o en este caso, evalúo primero. Pues si yo evalúo, me queda el límite cuando h tiende a 0. Aquí me quedaría coseno de x más y entre 3z menos coseno de x más y entre 3z. Entre h. Se van los cosenos y cuando h tiende a 0, eso me da, en este caso, 0 sobre 0. Y como eso es un límite de una sola variable, en este caso es un límite en la variable h, yo puedo hacer uso de los conocimientos que sé del cálculo de límites en una variable. En este caso, como el límite me está dando 0 sobre 0, yo puedo aplicar la regla de L'Hopital. ¿Y qué me dice la regla de L'Hopital? Que si el límite da 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, usted puede derivar tanto en el numerador como en el denominador
en forma independiente. Y lo que dé ese límite es el valor del límite anterior. Y eso fue lo que hice. Aquí entonces, derivo esto con respecto de ¿quién? De h. Cuando yo derivo esto con respecto de h, me quedaría seno de x más h más y entre 3z multiplicado por ¿quién? Por menos 1 sobre 3z. Y cuando yo derivo esto con respecto de h, esto es 0. Y cuando derivo esto con respecto a h, esto es 1. Por eso que me da esta expresión que está acá. Evalúo el límite cuando h tiende a 0 y eso me da menos 1 sobre 3z por el seno de x más y entre 3z. El resultado va entonces es la derivada parcial de la función f respecto a la variable x. Para hacer el cálculo de la derivada parcial con respecto de y, hacemos exactamente lo mismo. En este caso, vamos a sumarle a la variable y h, es decir, la derivada parcial de f respecto de y en el punto x, y, z va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x, y más h, z menos f de x, y, z entre h. Sustituyo lo que representa f de x, y más h, z y evalúo ese límite. Lo escribo en la siguiente lámina. Me quedaría algo así, pues. Entonces me quedaría que la derivada parcial de f respecto de y va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x, y más h, z menos f de x, y, z entre h. Evalúo esto y eso significa que donde está la función en x queda igual, pero donde está y voy a sustituir por y más h. Es decir, me queda algo así. De nuevo, si yo evalúo este límite que está acá, me va a quedar que ese límite me va a dar 0 sobre 0. Por lo tanto, puedo hacer uso de la regla de L'Hopital. Aplico la regla de L'Hopital y después evalúo. Es decir, derivo aquí con respecto a h y derivo aquí con respecto a h. Cuando derivo con respecto a h, toda esta expresión me da esta que está acá. Y cuando derivo aquí, me queda 1. Evalúo el límite y me queda el límite cuando h tiende a 0. De esto de esta acá va a ser igual a menos 1 entre 3z por el seno de x más y entre 3z. De forma análoga se calcula la derivada parcial con respecto de z. No lo vamos a explicar mucho, pero es lo mismo. Es exactamente lo mismo, excepto que lo voy a hacer ahora en la variable z. Fíjense, entonces me quedaría una expresión como esta. De nuevo, si yo evalúo ese límite, me va a dar 0 sobre 0. Aplico el L'Hopital, es decir, derivo el numerador y el denominador en forma independiente y me da esta expresión. Evalúo este límite y me da que la derivada parcial de f respecto de z es esta expresión que está acá. ¿Alguna pregunta? Profe, creo que ese resultado es positivo. Positivo. ¿Por qué? Sí, por la Igual, derivada del menos seno y luego por lo del argumento. Ah, claro que sí. Vamos a corregir. exacto. Tienes toda la razón. Vamos a corregir porque si no, no lo vamos a dejar así. Ya, un segundo para yo corregirlo. Ujú. Aquí, cuando derivo, esto es aquí positivo. Y aquí positivo. Perfecto. Ujú. Sigamos entonces. Ok. Aquí yo digo, doy dos observaciones. Digo aquí, observe que esto no es más que la derivada de f con respecto a la variable x sub y, dejando las otras variables fijas. Es decir, que cuando yo derivo con respecto a una variable, las otras son constantes. ¿Qué otra cosa digo aquí? Si f es una función vectorial, es decir, f de x, x1, x2, xn es igual a f1 de x, f2 de x,
fm de x, entonces la derivada, digo, podemos hablar de las derivadas parciales de cada componente, por ejemplo, derivada parcial de la tercera componente con respecto a la quinta variable, que sería x sub 5, y así sucesivamente. Vamos a hacer un ejemplito de nuevo, pero ahora ya directamente, no aplicando la definición, sino aplicando lo que acabo de decir. Es decir, si me dicen, dada la función f de x, y igual a e a la x por y, hallar la derivada parcial de f respecto de x y respecto de y. Cuando yo voy a calcular la derivada parcial con respecto de x, aquí la variable y es constante. Voy a derivar con respecto de x. La derivada exponencial es el exponencial. ¿Multiplicado por qué? Por la derivada interna de x por y, que sería y. Y me daría esto que está acá. Cuando voy a calcular la derivada parcial de f respecto de y, aplico lo mismo, excepto que ahora x es constante. Otro ejemplo. Me piden, dada la función f de x, y igual a logaritmo neperiano de la raíz cuadrada de 1 más x por y, hallar la derivada parcial de f con respecto de x en el punto 1, 2. Esto lo podemos hacer de dos maneras. Uno, primero hallamos la derivada parcial de f respecto de x en general y luego evaluamos. Eso fue lo que hice. Derivé con respecto de x, y es constante y me dio esta expresión. Y luego evaluamos. ¿Cuál otra forma puedo yo hacer? Usar la definición. ¿Ok? Usar la definición. Es decir, en vez de tender, eh, en vez de evaluar en el punto XY, voy a evaluar en el punto 1, 2. Me quedaría parcial de f respecto de x, haciendo la uso de la definición en el punto 1, 2, me va a quedar el límite cuando h tiende a 0 de f de 1 más h, 2 menos f evaluado en el punto 1, 2 entre h. Y calcula uno ese límite y me debe dar exactamente lo mismo, un tercio. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Fíjense, vamos a hablar de la interpretación geométrica de la derivada parcial. Cuando ustedes dieron derivada en una variable, recuerden que la derivada con respecto de x, de una función de una sola variable, representaba la pendiente de la recta tangente en ese punto. Es decir, que la derivada me daba qué tan inclinado está la recta tangente en ese punto. En una función de dos variables es casi lo mismo, excepto que vamos a tener, imagínense, una superficie. ¿Ok? Acuérdense que cuando yo derivo con respecto de x, y es constante. Eso significa que cuando yo estoy calculando la derivada parcial con respecto de x, para ver su interpretación geométrica, eso sería como tener una superficie y vamos a tener entonces como y constante, vamos a tener y igual a y sub 0. Eso representa un plano y ese plano es un plano paralelo al plano XZ. Ahora, vean, imagínense que se intersecta la superficie con ese plano y igual a y sub 0. Cuando yo intersecto sobre la superficie, voy a obtener una curva. Cuando yo calculo la derivada parcial y la evalúo en el punto x0, y0, entonces esa derivada, en este caso, derivada parcial de f respecto de x en el punto x0, y0, eso va a representar la pendiente de la recta tangente a esa curva que nos dio por resultado de intersectar la superficie con el plano y igual a y sub 0. Vamos a verlo con claridad, pero vamos a hacer un dibujito y todo lo demás. Vean aquí lo digo, interpretación geométrica de la derivada.
Entonces yo tengo la función z igual a f de x, y sub 0, representa la curva que se obtiene al intersectar la superficie z igual a f de xy con el plano y igual y sub 0. Aquí lo estoy diciendo. Esto que está acá es una curva que va a estar montada sobre esta superficie que va a dar por resultado la intersección de esta superficie con este plano. Cuando entonces evaluamos en el punto x0 y y0 la derivada parcial, eso representa la pendiente de la recta tangente en ese punto. Veámoslo gráficamente para que me entiendan mejor lo que estoy diciendo. Aquí tengo el eje X, tengo el eje Y, el eje Z, y tengo la superficie. Esa es la superficie Z igual a F de XY. Ahora genero el plano Y igual a Y sub 0. Ese plano, cuando lo intersecto, me genera esa curva que está en azul. Cuando yo estoy calculando la derivada parcial con respecto de x, entonces la derivada parcial con respecto de x es la pendiente de esta recta tangente en ese punto. Y ese punto sería el punto evaluada z en el punto x0, y0. Es decir, este puntito que está acá debe ser x0, y0, z0. ¿Quién es z0? F de x0, y0. ¿Alguna pregunta? ¿Aló? No por mi parte, No, profe. profe. Ok. De forma análoga, como lo estoy haciendo con respecto a la derivada parcial con respecto de x, se hace con respecto de y. En vez de tener, entonces, vamos a tener una superficie, pero ahora vamos a tener un plano paralelo al plano YZ, que cuando se intersecte ese plano con la superficie, me va a generar una curva. Y cuando estamos calculando la derivada parcial de f respecto de y en el punto x0 y y0, eso representa la pendiente de esa recta tangente en ese punto. Veámoslo gráficamente. Aquí vamos a hacerlo rapidito aquí y que se vea rápidamente. Sería lo mismo, pero tendríamos que generar entonces un plano paralelo al plano YZ. Ahí está el plano, lo intersecto con la superficie y me da esa curva que está ahí. ¿Ok? Esa es la recta tangente, por lo tanto, la derivada parcial de f respecto de y en el punto x0 y 0 representa la pendiente de esta recta tangente que está aquí. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Que la derivada parcial nos está dando entonces un comportamiento geométrico de, en este caso, de la superficie. Es decir, qué tanto se inclina, qué tanto no. ¿Ok? Y eso lo digo en la siguiente lámina. Digo esto. De esta manera, las derivadas parciales de una función z igual a f de x y en un punto x0 y 0 nos hablan del comportamiento geométrico de la superficie que esta función representa en las direcciones de los ejes X y el eje Y. Damos un ejemplo. Ejemplo. Me dicen, sea f de x y igual a 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. Determina la pendiente de la recta tangente a la superficie en el punto 2, 1, 4, A, en el plano X igual 2 y B en el plano Y igual 1. Entonces, como siempre, cada vez que uno va a realizar un ejercicio, uno tiene que ver qué más o menos qué representa esto que está acá. Porque tengo que graficarlo, ¿no? Entonces sería, esto que está acá, el dominio son todos los reales porque esto acepta cualquier número real. Y segundo, si ya ustedes a esta altura ya hicieron la primera parte de la guía, ya pueden reconocer esto que está acá. ¿Qué representa esto que está acá? ¿Alguien me puede decir?
un paraboloide. sin Un más. paraboloide. Y un paraboloide en este caso circular. Es decir, si yo le doy cortes transversales, es decir, cortes paralelos al plano X, Y, me van a dar circunferencia. ¿Sí? Entonces, esto es un paraboloide. Entonces, si yo quiero entonces resolver, voy a intersectar. Primero voy a agarrar entonces el plano X igual 2. Cuando me piden que determine la pendiente de la recta tangente de la superficie en el plano X igual 2, eso me está diciendo que X es constante, por lo tanto, tengo que derivar con respecto a Y. Es decir, que si X es constante, voy a derivar con respecto de Y. Y calculo entonces la derivada con respecto de Y de la función. La derivada parcial de F respecto de Y va a ser ¿cuánto? Menos 2Y. La evalúo en el punto ¿cuál? En el punto 2, 1. Y eso me va a dar la pendiente de la recta tangente a la curva que viene dada por quién? Por la intersección de este plano con esta superficie. Cuando me lo piden para y igual 1, es exactamente lo mismo. Y es constante, entonces debo derivar con respecto de x. Y entonces, ¿qué debo hacer? Cuando yo derivo, me queda parcial de f respecto de x menos 2x. Evalúo la derivada parcial en el punto 2,1 y eso me va a dar la pendiente de la recta tangente a la curva que da por resultado de intersectar el plano y igual 1 con el paraboloide. Veámoslo rápidamente. Los cálculos, pues. Como dije, en el plano x igual 2 se mantienen constantes los valores de x, por lo tanto debo calcular la derivada parcial con respecto de y. La calculo y me da menos 2y. Evalúo en el punto 2,1 y me da menos 2. Eso que está ahí, menos 2, representa la pendiente de la recta tangente a la superficie en el punto 2,14 en el plano x igual 2. Hago lo mismo para el caso B, es decir, lo mismo, análogamente, y me quedaría parcial de f respecto de x en el punto, evaluada en el punto 1, 2, 1, 2, 1, 2, no, mentira, en el punto 2, 1, y eso me da menos 4. Es decir, que la pendiente de la recta tangente a la curva que viene dada por dónde? Por la intersección del plano y igual 1 con la superficie es menos 4. Geométricamente, ¿cómo se puede ver eso? Aquí lo podemos ver. Una superficie, z igual a f de xy, tomo x constante, me da entonces la pendiente de esa recta tangente en ese punto. Para el otro caso, tomo también y constante y tomo la recta, me da la recta tangente y esto y sería la pendiente de esta recta en este punto. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta? Pregunta. Bueno, yo iba a preguntar porque al final no utilizamos todo el punto, ¿no? Solo utilizamos porque el punto que nos dan era 2,14, ¿no? Pero nunca utilizamos como el 4, ¿no? Que era el valor en Z, pero supongo que es porque 4, no fíjate, intersectamos con si ese tú ves plano. aquí la gráfica, el punto 2,14 está en el espacio. Tú tienes que calcular la derivada con valores en el plano. ¿Ok? Vas a usar 2,1 que está en el plano. ¿Me sigues? Sí, sí, exacto. Okay. Deme un segundo, ya vengo. Busca agua que no tengo aquí.
Ok, bueno. Vamos a ver entonces otro ejemplo. Me dicen, da la función f de x y igual a x cuadrado por y al cubo. Calcule la derivada parcial de f en el punto 2,3 por definición. Entonces, como dije, ¿qué se debe hacer? Bueno, sería límite cuando h tiende a 0 de 2 más h, 3 menos f evaluado en el 2,3 entre h. Busco cuánto vale la función en 2 más h más 3, que sería donde está x, voy a colocar 2 más h, donde está y, 3. Me quedaría 2 más h al cuadrado por 3 al cubo, que es 27. Y busco lo que vale la función en el 2,3, que sería 4 por 27 entre h. ¿Y qué puedo hacer otra vez? Desarrollar, pues voy a agarrar y desarrollo esto. Simplifico lo que se debe simplificar, saco después factor común h y evalúo el límite. Y eso me da 108. ¿eh? 108. Es decir que o calculamos la derivada parcial con respecto a una variable usando la definición o usándola ya el cálculo directo. ¿Qué necesitamos ahora saber de la función? Si ya sabemos derivar, cuando una función es diferenciable. Cuando nosotros vimos derivadas parciales, perdón, cuando vimos derivadas en una sola variable, uno agarró y decía una función es diferenciable si existía su derivada. Pues. Aquí es un poco más complicado el asunto y vamos a hablarlo con detenimiento para que entendamos bien el concepto como tal. ¿A qué digo? Ahora queremos establecer una noción de diferenciabilidad equivalente para una función de una variable, en cuyo caso la diferenciabilidad es equivalente a la existencia de la derivada en una variable. En dos variables no es tan directo. Pues. Aquí yo digo, nos preguntamos si la sola existencia de la derivada parcial de una función que va de Rn en R nos bastaría para dar el concepto requerido. Y aquí digo, esto no es suficiente porque se debe respetar la propiedad que nos dice diferenciabilidad implica continuidad. Es decir, si una función es diferenciable, entonces ella es continua. Veamos el siguiente ejemplo para que nos aclare un poco lo que estoy tratando de decir. Aquí, ejemplo, el siguiente ejemplo me dice, da la función que va de R2 en R, definida por f de x y igual a x por y entre x cuadrado más y cuadrado, si x por y es distinta de 0, 0. Y 0 si x y es igual a 0, 0. Yo voy a calcular las derivadas parciales con respecto de x con respecto de y en el punto 0, 0. ¿Por qué agarro el punto 0, 0? Porque es el posible punto problema que va a tener esta función a trozo. Y utilizo la definición para que sea más claro lo que debo dar a entender. Pues. Entonces me quedaría límite cuando h tiende a 0 de f de h, es decir, de 0 más h, 0, menos f en 0, 0 entre h. Busco lo que vale esta f en h0, f en h0 vale 0. Y la función en 0, 0 vale 0. Y me queda entonces 0 menos 0 entre h es 0. El límite cuando h tiende a 0, de 0 es 0. Hago lo mismo, pero la derivada parcial con respecto de f, la derivada parcial de f con respecto de y en el 0, 0. Y haciendo el mismo procedimiento, me da 0. Observen que cuando yo estoy calculando tanto f de h0 como f de 0h, tomo esto que está acá. Mi pregunta con respecto a ustedes, ¿por qué tomo eso y no tomo esto?
ajuste. Porque f de h0 no es necesariamente 0, 0. ¿No? Porque cuando estoy calculando f de h0, h es distinto de 0. Acuérdense cuando yo definí límite. Límite cuando, en el punto, acuérdense. Límite cuando xy tiende a x0 y 0 es igual a L, sí, solo sí, para todo x0 mayor que 0, tal que en la norma de xy menos x0 y 0 es menor que delta y mayor estrictamente que 0. Ahí me está diciendo que el punto al cual estoy haciendo tender el límite no debo sustituir, no lo debo tomar porque debe ser estrictamente mayor que 0, no puede ser eso. Por eso es que aquí cuando yo estoy evaluando esta función que está acá, h no es 0. H es un número que se aproxima a 0, por la derecha o por la izquierda, pero no es 0. Que a nosotros nos acostumbraron cuando estábamos calculando límites, que uno evaluaba directamente el 0, pero eso no es lo que se está haciendo. Lo que se está haciendo es aproximarse tanto por la derecha como por la izquierda del 0 sin tomar en consideración el 0. Por lo tanto, cuando yo voy a calcular esto que está acá, debo tomar esta porque ahí x, en este caso h,0 es distinto de 0, 0. Por esta razón es que tomo esto que está acá y evalúo. Ah, pero aquí sí voy a tomar esta, porque me dicen f de 0, 0. Aquí la función cuando x vale 0, 0, vale 0. Por esa es la razón de que esto vale 0 al sustituir aquí. Y esto porque vale eso. 0 menos 0 es 0, 0 entre h es 0. El límite cuando h tiende a 0 de 0 es 0. ¿Estamos claros? Sí. ¿Aló? Sí, profe. Ok. Ok. Entonces, fíjense, la derivada parcial con respecto de x, de f respecto de x, como la derivada parcial de f con respecto a y en el punto 0, 0, vale 0. Y sin embargo, fíjense, existe la derivada en el punto. Ahora vamos a ver qué pasa con la función, si la función es continua o no lo es. Vean acá. Yo digo aquí, es decir, las derivadas parciales en 0, 0 existen. Sin embargo, la función en el punto 0, 0 no es continua. Y eso lo podemos verificar ¿cómo? Calculando el límite cuando xy tiende a 0, 0 de la función. Es decir, para que una función sea continua en un punto, ¿qué debe suceder? Que debe existir el límite cuando xy tiende a ese punto x0 y 0 y ese límite debe ser igual al valor de la función en x0 y 0. Entonces yo calculo el límite. ¿Cómo hago? Primero me meto por caminos diferentes. En este caso me metí por un haz de rectas. Al meterme por un haz de rectas, voy a sustituir donde está y por mx y me queda esta expresión que está acá. Saco factor común x cuadrado, lo simplifico y me queda el límite cuando xy tiende a 0, 0 de m entre 1 más m cuadrado. Cuando esto que está acá no depende de x y de y, por lo tanto este límite me va a dar m entre 1 más m cuadrado. Es decir, que ese límite va a valer dependiendo de cómo sea la pendiente de la recta. Es decir, que aquí tiene eso, infinitos valores. ¿Qué significa eso? Que este límite que está acá no existe. ¿Por qué no existe? Porque por diferentes caminos dan diferentes valores. Por lo tanto, la función no es continua. Ahora bien, fíjense, que era lo que yo estaba diciendo al principio, más o menos un momentico hacia atrás. Aquí, que no es suficiente que existan las derivadas parciales para que la función sea diferenciable, porque se debe cumplir que si la función es diferenciable, ella debe ser continua. Si nosotros tomásemos como un hecho de que la función, una función de dos variables, es diferenciable solamente teniendo que existan sus derivadas parciales, aquí en este problema se contradeciría el teorema como tal. Una función que tiene derivada parcial en 0, 0 y valen 0 existen y sin embargo ella no es continua.
Por lo tanto, ¿qué estoy diciendo con este ejemplo? No es suficiente que existan las derivadas parciales para garantizar, para decir que la función es diferenciable. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Ok, vamos a ver entonces cuáles son esas condiciones que necesitamos saber, para, tener para saber que una función es diferenciable. Lo primero que vamos a hacer es acordarnos en una variable qué significaba que la función era diferenciable. Yo acabo de decir que en una variable, para que una función sea diferenciable en una variable, bastaba que existiese la derivada de la función con respecto a su variable. En este caso, la derivada de la función f con respecto de x. Bastaba con que eso existiera. Es decir, tengo esto. Pues. En una variable, uno decía, una función es diferenciable solamente con que exista este límite, esta derivada que está acá. Ahora, esto que está acá, como eso existe, porque estamos diciendo que la función es diferenciable, yo puedo entonces pasar esto al otro lado de la igualdad y meterlo dentro del límite. Y ese límite va a ser cero, porque cuando yo le resto a ambos lados la derivada de f respecto de x en x0, esto va a ser cero, y aquí me queda esta expresión que está acá. Ahora, sumo aquí, agrupo esto que está acá, y me quedaría límite cuando x tiende a x0 de f de x menos f de f en x0 menos f' de x0 por x menos x0, todo eso entre x menos x0. Y eso va a ser igual a 0. Si analizamos esto que está acá, ¿qué me está diciendo este cálculo, este límite? Un segundo. Bueno, este límite me está diciendo que la función f de x cuando x tiende a x0 se aproxima a esto que está acá. Y esto que está acá, si uno lo analiza bien y lo ve bien, esto que está acá no es más que la recta tangente de la función f en el punto x0. Esto que está acá es la recta tangente. Entonces me está diciendo entonces que la función es diferenciable en un punto, significa que la función se aproxima en ese punto a la recta tangente. Vean lo que estoy diciendo entonces en lo que sigue. Aquí digo, observe que lo que acabo de decir, f de x0 más f' de x0 por x menos x0 es igual ¿a quién? A la recta tangente de f en el punto x0. Por lo tanto, ¿qué estoy diciendo? Aquí digo, así en la definición de diferencialidad para funciones de una variable, hay una noción entonces de buena aproximación, es decir, la recta tangente está muy cerca de f en ese punto. O sea, tú la puedes aproximar por ella. ¿Qué queremos? Tratar de utilizar este mismo concepto para una función. Empecemos con una función de dos variables. O sea, quiero ver si puedo aplicar esto mismo, pero para una función de dos variables. Entonces, lo primero que voy a hacer es ver cómo es el plano tangente de una función de dos variables. Y es lo que voy a hacer en esta siguiente lámina. Denme un segundo, que me estoy ahogando otra vez con la tos.
Ok. Entonces, como estoy diciendo aquí hablemos del plano tangente. Si f es suficientemente suave, es decir, no tiene picos, pues vemos que la ecuación tiene su plano tangente en el punto x0 y es 0. Por eso es que pido que sea lo suficientemente suave. En R3, un plano no vertical tiene ecuación z igual a por x más b por y más z. Esto que está acá es lo que se define como un plano en el espacio, es decir, un plano no vertical, pues. Ahora bien, si este plano tangente a la gráfica de f, o sea, si él es el plano tangente a la gráfica de f, entonces las derivadas parciales de f con respecto de x y de f con respecto de y en el punto x0 y y0 deben corresponder. En este caso, la parcial con respecto de x debe de ser a y la derivada parcial con respecto de y debe ser b. ¿Okay? Por lo tanto, necesitamos calcular cuánto vale c. Es decir, tenemos lo siguiente, que la derivada parcial de f respecto de x en el punto x0 y y0 es a, y la derivada parcial de f respecto de y en el punto x0 y y0 es b. Ahora voy a calcular cuánto vale c. Eso significa que si z en el punto x0 y y0 viene dado por esto que está acá, es decir, sustituyendo x0 y y0 en la ecuación del plano, entonces me quedaría despejando c, que c no es más que f de x0 y y0 menos a por x0 menos b por y0, donde no debemos olvidar que a es parcial con respecto de x y que b es parcial con respecto de y. Eso significa que cuando entonces yo sustituyo en la ecuación del plano, me quedaría entonces lo siguiente. Z igual parcial de f respecto de x en el punto x0 y y0 por x más parcial de f respecto de y en el punto x0 y y0 por y más lo que vale c. Es decir, ¿qué estoy haciendo? Estoy sustituyendo aquí atrás, aquí. Estoy sustituyendo en esta ecuación que está acá. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ahora lo simplifico un poco, simplifico y me queda esta ecuación que está acá. Es decir, ¿qué significa simplificar? Agrupé este con este y agrupé este con este y este valor lo puse al principio y me queda esta ecuación. Esta ecuación que está acá representa el plano tangente a la gráfica de f en el punto x0, y0. Esto que está acá. Es decir, que el plano tangente en un punto x0, y0 va a venir dado por quién? El valor de la función en x0, y0, que sería, esto que está acá sería z0 más la derivada parcial de f con respecto de x en el punto x0, y0 multiplicado por x menos x0 más la derivada parcial de f respecto de y en el punto x0 y y0 multiplicado por y menos y0. Vamos a ver un ejemplito rápido, sencillo, de cómo obtener la ecuación de un plano. Me piden calcular el plano tangente a la gráfica de z igual x cuadrado más y a la 4 más e a la x por y en el punto 1, 0, 2. Como dije, necesitamos calcular primero las derivadas parciales con respecto de x y con respecto de y. Lo obtengo. Evalúo ¿dónde? En el punto 1, 0 y obtengo los valores de la derivada en el punto 1, 0. ¿Y ahora qué hago? Busco cuánto vale la función en el punto 1, 0. Pues aquí me lo deben estar dando. En el punto 1, 0, la función debe valer 2. No tengo por qué evaluar esto que está acá, porque debe valer 2. Sustituyo en la fórmula que obtuve anteriormente, simplifico y me queda que esto que está acá es la ecuación de la recta tangente, perdón, del plano tangente a esta superficie en este punto.
¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. Ok. Vamos a ver otro ejemplo, un poquitico más complicado. Me dice, me dan una superficie x a la 4 menos y más z igual 0. Me piden hallar el punto Q de la forma A, B, 1, donde el plano tangente a esta superficie, es paralelo al plano de ecuación 64x menos 2y más 2z igual 1. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Aquí es donde uno debe pensar y decir, ya tener en cuenta qué es lo que debemos hacer. Lo primero que yo voy a hacer es buscar el plano tangente en este punto. ¿Cómo? Haciendo uso de la fórmula de un plano tangente. Lo obtengo. Luego, ¿qué significa que dos planos sean, en este caso, dos planos sean paralelos? En el caso de que los dos planos sean paralelos, eso significa que el vector normal de un plano es proporcional al vector normal del otro plano. Porque si son paralelos, esos vectores también son paralelos. Es decir, pueden estar uno montado sobre el otro, pero o puede estar uno más grande que el otro. Pero con la condición de que un vector normal de un plano va a ser igual a alfa veces el vector normal del otro plano. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Vamos a escribir todo eso. Todo eso lo estoy pensando aquí y ahora lo escribo. Entonces me quedaría lo siguiente. Como dije, lo primero que hago es buscar el plano tangente en el punto A, B, 1, usando la fórmula. Sustituyo, saco cuenta y llego que esto que está acá es la ecuación del plano tangente en este punto. Ahora bien, aquí digo, dos planos son paralelos si el vector normal de uno es alfa veces el vector normal del otro. Es decir, un vector normal es proporcional al otro. Entonces, ¿qué debo hacer para yo saber eso? Entonces, busco el vector normal de uno y busco el vector normal del otro y utilizo esta ecuación que está acá. ¿Cuál es el vector normal de este plano? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Aló? Serían los coeficientes de cada término, ¿no? ¿Sabes cuál sería? 64 menos 22. En este caso sería 64 menos 2 y el de ¿aló? A ver, no sería La menos, derivada. o sea, 4 al cubo con, es que no me acuerdo muy bien de la fórmula, pero No sería menos 4 al cubo y 1. Es un vector en el espacio. Menos 4 al cubo menos 1, 1. Tengo que pasar esto que está acá, lo paso al otro lado de la igualdad, ¿sí? Para que me quede algo que multiplica x, algo que multiplica y más z igual a 0, o igual a una constante. Pues. Entonces me quedaría, en este caso, el vector normal de este plano sería a4 al cubo menos 1, 1. ¿Sí? Sí. Ok. Y aplico entonces que uno es proporcional al otro. Si uno es proporcional al otro, de ahí genera entonces una ecuación. Este que está acá. Entonces, este vector debe ser igual a alfa veces este vector. Y de aquí, para que dos vectores sean iguales, componente a componente deben ser iguales. Por lo tanto, tengo que 4 al cubo va a ser igual a 64 alfa, menos 2 es igual a menos 2 alfa, y 1 es igual a 2 alfa. Es decir, despejando la primera que es más sencilla para buscar quién es A, simplifico o uso la segunda o uso la tercera condición y ahí obtengo que A vale 2.
Si A vale 2, entonces de la fórmula de lo que es el valor de la función en el punto A y B, y yo sé cuánto vale A, entonces despejo y obtengo B. Es decir, que el punto que ando buscando sería 2, 17, 1. Ese es el punto donde el plano tangente en el punto A, B, 1 es paralelo al plano que me dan. ¿Estamos claros? ¿Aló? Sí, profe. ¿Aló? Sí. Sí, profe. Ok. Ok, ahora vamos de nuevo a lo que queríamos. Cuando una función de dos variables es diferenciable. Y aquí viene la definición. Una función de dos variables, una función que va de R2 en R, diremos que es diferenciable en un punto X0 y Y0, si existen sus derivadas parciales en el punto X0 y Y0, y además debe cumplir la siguiente condición, y la escribo. Vean, una función que va de R2 en R, diremos que f es diferenciable en el punto X0 y Y0 si existen sus derivadas parciales en el punto X0 y Y0, y además que el límite cuando XY tiende a X0 y Y0, ¿de quién? Del valor absoluto de la función menos, en este caso, el plano tangente en ese punto. Esta ecuación que está acá es la ecuación del plano tangente en ese punto, entre la norma de la diferencia entre XY y X0 y Y0. Si ese límite va a 0 y además las derivadas parciales tanto de f con respecto a y como de con respecto a y en el punto X0 y Y0 existen, vamos a decir que la función es diferenciable. Quiere decir que cada vez que queramos saber si una función es diferenciable, tenemos que primero calcular sus derivadas parciales y segundo, probar que este límite que está acá es igual a 0. Siempre, hasta el momento. Pues. Ahora bien, fíjense, esto que está acá lo vamos a poder escribir de otra manera. Y lo escribo en la siguiente lámina. Aquí. Y lo digo, podemos escribir f de x0 más, es decir, la ecuación del plano. Esta es la ecuación del plano tangente en el punto x0 y y0. Esto que está acá lo podemos escribir de esta manera. Es decir, el valor de la función en el punto x0 y y0 más, esto lo escribimos en forma matricial y me quedaría, aquí me quedaría derivada parcial de f respecto de x en este punto, coma, derivada parcial de f respecto de y en este punto, multiplicado por esta matriz. Esta es una matriz fila y esta es una matriz columna, para poder entonces definir esta multiplicación que está acá. Porque para uno poder definir la multiplicación entre matrices, pregunto, ¿qué debe suceder? ¿Cuándo se pueden multiplicar dos matrices? El número de columnas de la primera tiene que ser igual al número de filas de la segunda. Exactamente. Por eso estoy diciendo, esto que está acá es una matriz de una fila por dos columnas y esta es una matriz de dos filas por una columna, para poder definir esto como el producto de dos matrices. Si yo multiplico esto, me va a dar esto que está acá. Aquí donde, aquí digo donde, la derivada de f en el punto x0 y y0 viene dada por esta matriz que está acá. Es decir, que cuando me pidan la derivada, una cosa es la derivada de la función y otra cosa es la derivada parcial. ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia entre una y la otra? No te escucho muy bien. Sube un poquitico el volumen a tu micrófono, por favor.
¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profe. Lo que pasa es que creo que se le cayó la llamada. Bueno, bueno. ¿Qué significa? ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre la derivada de una función y la derivada parcial de la función? Diferencia entre una y la otra. ¿Podría repetir, por favor? Estoy en una salita y hay como ruido. Por Ok. favor. Estoy preguntando, ¿qué diferencia existe entre la derivada de una función y la derivada parcial de una función? Que cuando uno dice derivadas, que cuando uno habla de derivadas parciales, es que hay varias variables en esa función. No, no es por eso no es la diferencia. Porque solamente la derivada parcial vas a evaluar, bueno, no evaluar, sino que vas a hacer la derivada en función de lo que piden, en función de ya sea de X, de Y o de Z. En cambio, la Vamos a ver si te aclaro la derivada pregunta a ti para que me entiendan bien. Fíjense, si yo te digo, cuando yo te digo, calcula la derivada parcial de una función con respecto de x en el punto x0 y y0, ¿qué sería eso? ¿Qué representa eso? La A ver, pendiente. la derivada es realmente la pendiente, ¿no? Pero derivadas parciales dijimos que primero se intersectaba la superficie con un plano y Creo luego que se sacaba la recta tangente a eso. las derivadas parciales representan, cónchale, lo tenía. Se evalúa en función de una curva. Es para evaluar la curva, pero no me acuerdo Escucha, muy bien cómo es que era. vamos de nuevo. Es importante que lo tengamos claro. Vean, cuando yo calculo la derivada parcial con respecto a una variable y la evalúo en un punto, eso me da un número, ¿sí? Eso me da un escalar. Y si quiero saber qué representa geométricamente, eso representa la pendiente de la recta tangente a la curva que resulta de intersectar la superficie con un plano y constantes, en el caso de la derivada parcial con respecto de x. Es decir, que la derivada parcial evaluada en un punto es un número. La derivada parcial de una función en cualquier variable en general es una función. ¿Okay? Ahora bien, la derivada de la función la acabamos de definir aquí como una matriz, en este caso una función de dos variables, como una matriz de una fila por dos columnas. Es decir, que la diferencia es grandísima. Una, por un lado, la derivada parcial con respecto a una de las variables es un número, pero la derivada, en este caso derivada total, derivada de la función, es una matriz, en el caso de una función de dos variables, es una matriz de una fila por dos columnas. Esa es la gran diferencia. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok, ok. O sea, ya estamos claros en que una cosa es distinta a la otra. Ok, entonces, ¿qué es lo que yo necesito que ustedes sepan? Si me dan una función de dos variables y yo quiero saber si ella es diferenciable en un punto, ¿qué debo hacer? Calcular sus derivadas parciales en ese punto y ver que existen. Y además, debo probar que este límite que está acá es igual a cero. Debo probar que este límite que está acá es igual a cero. Basta que si este límite no me da cero, ya con eso puedo decir que no es diferenciable.
o si no existe su derivada, no es diferenciable. ¿Qué quiero ahora? Quiero generalizar esa definición, pero para una función de más variables, es decir, quiero generalizar eso para una función de n variables. Si yo tengo una función que está definida en un conjunto abierto U de Rn y ella va de Rn en Rm, entonces diremos que la función f es diferenciable en el punto x0 barra que pertenece al dominio de f si las derivadas parciales existen en ese punto y si existe. Si este límite que está acá va de 0. Ahora, ¿cómo se puede leer esto? Si la función menos, esto ya que sería en ese espacio, un hiperplano. Esto que está acá es lo que llama uno hiperplano. En el plano, en R2 es un plano, pero ya cuando pasa, pero en R3 es un plano, una función que va de R2 en R es un plano, pero si la función va de R3 en R, ya eso representa un hiperplano. Esto que está acá es un hiperplano. Donde esta t que está acá sería la derivada de esta función. Es decir, la derivada de la función f, y f es una función vectorial. F es una función cuya componente, o sea, sus resultados son vectores, que va a tener m componentes, porque estoy una función que va de Rn en Rm. Es decir, tiene n variables, pero la función tiene m componentes. Esto significa que entonces la matriz derivada debe ser una matriz que va a tener m filas por n columnas. Es decir, lo escribo para que me entiendan. Fíjense, aquí está, t es la derivada de la función evaluada en el punto x0. Pero la matriz derivada va a ser entonces una matriz que va a tener m filas por n componentes. El número de filas me lo define el conjunto de llegada y el número de columnas me lo define el número de variables que tiene la función. Como tiene n variables, por lo tanto, entonces la derivada de la función en el punto x0 y y0 va a ser una matriz que va a tener n filas por n componentes, n columnas. El producto de t por x menos x barra menos y x0 barra se puede expresar como el producto de dos matrices. Como dije, esta es una matriz de m por n. Esta que está acá, ¿cómo debe ser? Esta debe ser una matriz que va a tener n filas por una columna. ¿Ok? Y aquí vengo y defino algo importante. Cuando m vale 1, es decir, el conjunto de llegada no es Rm, sino R, la derivada en el punto x0 y x0 es lo que se llama, o vamos a definir, yo no sé por qué no lo puse el nombre ahí, pero es lo que vamos a definir como gradiente. En la derivada en ese punto, esto que está acá, es lo que uno define como gradiente. Pero seguramente que lo digo más adelante. Vamos a ver un ejemplo de cómo calcular la derivada de una función, es decir, cómo calcular esta matriz que está acá. Entonces me piden, me dan este ejemplo que está acá, me dicen, calcule la derivada de la función f de xy, donde f de xy es una función que va de R2 en R3. Es decir, es una función vectorial. Tiene dos variables, pero tiene tres componentes. Si tiene dos variables y tiene tres componentes, eso significa que la matriz derivada va a tener tres filas y va a tener dos columnas, porque la función va de R2 en R3. Si ella va de R2 en R3, la derivada de f es una matriz de 3 por 2. 3 filas, 2 columnas. Y aquí lo digo. Eso sería, en la primera fila sería derivada parcial de la primera componente con respecto de x, derivada parcial de la primera componente con respecto de y. Segunda fila, derivada parcial de la segunda componente con respecto de x,
y en la segunda, derivada parcial de la segunda componente con respecto de y. En la tercera fila sería con respecto a la tercera componente. Y aquí lo hago. La parcial de la primera componente con respecto de x, aquí tengo que derivar como un producto, porque tengo x por e a la x por y. Y constante, x es la variable. Derivo como por la derivada de un producto. Y da esto que tengo. Cuando voy a derivar con respecto a y, igual, debo hacer uso de la derivada de un producto. Y me da esto que tengo. La derivada de esto con respecto de x, sencillo, y. La derivada de esto con respecto de y, x coseno de y. La derivada de esto con respecto de x, 5y cuadrado, y derivada de esto con respecto de y, 10x por y. Es decir, que esta es la derivada de la función f. Una matriz de 3 filas por 2 columnas. ¿Alguna pregunta? Pregunta. Ya voy, aquí estoy, dime. X0 arma. ¿Qué? No, chico. Esto que está acá no es un producto. Esto que está acá. A esto. Esto que está acá es el producto de la matriz derivada por este vector que está acá, que es una matriz, pues, que es otra matriz. Si esta es una matriz de m por n, esta debe ser una matriz de n por 1. Es decir, n fila y una columna. Exacto. ¿Sí? Y sería, si quieren nos vamos un poquitico hacia atrás, aquí, ¿qué es esto? Esta es la matriz derivada y este es el otro vector, que es la matriz de n por 1. Está bien. Bueno, vamos a ver entonces otra definición. Ah, aquí está lo que yo decía. Si f es una función que va de Rn en R, esta, la función derivada, esta matriz que está acá, es lo que uno llama vector gradiente de la función. ¿Y cómo lo denotamos? O lo llamamos grad de f o nabla al revés de f. Pues. ¿Ok? Esto es gradiente. Ahora bien, si yo estoy en el caso de que sea una función que va de R3 en R, entonces el vector gradiente es un vector que va a tener una fila por 3 columnas. Es decir, parcial con respecto de X, con respecto de Y, con respecto de Z. Que también se puede escribir de esta manera, usando los vectores directores de los ejes coordenadas, en este caso. Pues. O en el caso de que sea una función de R2 en R, que sería de esta forma. Un ejemplo sencillo. Si me piden calcular el gradiente, depende cómo sea la función y de dónde vaya la función. Pues. En este caso, la función, si yo tengo una función como esta que está acá, que sería f de x, y, z, es una función que va de R3 en R. Si va de R3 en R, eso significa que el gradiente de la función f de x, y, z igual a x por y a la y sería parcial con respecto de f, parcial de f con respecto de x, parcial de f con respecto de y, parcial de f con respecto de z. Pero aquí derivo con respecto de x, con respecto de y, como no hay z, la derivada es 0. En el caso B, sería un vector o una matriz de una fila por 2 columnas y se escribe de esta manera. No hay nada complicado. ¿Alguna pregunta? Ya habíamos hablado entonces que para uno saber cuando una función es diferenciable, esa función debe cumplir con aquel teorema que vimos en una variable que dice que
la función es diferenciable en un punto, entonces ella es derivada, perdón, si ella es diferenciable en un punto, entonces ella es continua en ese punto. Lo escribió mejor, pues, lo escribió mejor, ya más con su detalle. Pues si yo tengo una función que va de Rn en Rm, diferenciable en el punto x0, entonces esa función es continua en x0. Ah, entonces, al revés, no necesariamente sucede eso. ¿Qué otra cosa estoy poniendo aquí? Aquí digo, si f es una función que va de Rn en Rm, si existen todas las derivadas parciales de f y son continuas en una vecindad del punto x que pertenece a u, entonces f es diferenciable. ¿Qué estoy diciendo aquí? Aquí estoy diciendo, o sea, estoy tomando otra forma de saber cuándo una función es diferenciable. Repito, si yo tengo una función y yo veo que esa función tiene todas sus derivadas parciales, y esas derivadas parciales todas son continuas, entonces ella es diferenciable en todo punto x de su dominio. En el caso anterior, habíamos dicho una función que es diferenciable en un punto si existen sus derivadas parciales en ese punto y además el límite cuando xy tiende a ese punto, entonces, de la norma o el valor absoluto de la función menos el plano tangente entre la diferencia de los puntos es cero, entonces ella es diferenciable en ese punto. Aquí estoy diciendo una función que tenga todas sus derivadas parciales y esas derivadas parciales son continuas, entonces ella es diferenciable. Tengo dos casos para saber cómo atacar dónde una función es diferenciable. Vamos a ver un ejemplo. Ejemplo. Entonces, hay que saber cuándo usar una de las dos. En este caso me dicen, sea f de xy igual a coseno de x más e a la x por y entre x cuadrado más y cuadrado. Me piden demostrar que f es diferenciable en todos los puntos xy con xy distinto de 0, 0. Fíjense, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar el teorema anterior. Primero, ¿qué hago? Busco sus derivadas parciales. Derivada parcial con respecto de x y derivada parcial con respecto de y. Y analizo esas derivadas parciales. Y es lo que hago. Pues. Fíjense, derivada parcial calculo la derivada parcial con respecto de x, calculo la derivada parcial con respecto de y analizo. Simplemente analizo. Pues. Fíjense, todo esto, que esas dos derivadas parciales están definidas para cualquier punto, excepto para el 0, 0. Pero cuando x y y son distintos de 0, fíjense, esto es la suma de dos funciones continuas. Esto es continuo, esto es continuo. La diferencia de funciones continuas es continua. El producto de funciones continuas es continuo. Esto es continuo. La suma de funciones es continua. El producto es continuo, por lo tanto, la diferencia de dos funciones continuas es continua. Separando esto y esto. Y esto que está acá también es continuo. Por lo tanto, estas funciones parcial, la parcial de f con respecto de x, la derivada parcial de f con respecto de y, en este caso, son continuas para todo punto distinto de 0, 0. Por lo tanto, haciendo uso del teorema anterior, la función es diferenciable. Es diferenciable en cualquier punto, pero esos puntos deben ser distintos de 0. Vamos a ver el siguiente ejemplo y después concluimos y vemos qué pasa. Dígame. Si nos hubieran preguntado por la diferenciabilidad en un punto específico, lo que hacemos es lo mismo, pero lo evaluamos allí, ¿verdad? No, vamos a verlo en el siguiente ejemplo y ahí creo que te voy a responder tu pregunta. Si no está claro, me vuelves a preguntar. Gracias. Bien, vale. Ve este ejemplo. Que dicen,
sea f de x, y igual a. Bien, una función a trozos. Me lo definen para un punto, para y distinto de 0 y para y igual a 0. Pero me preguntan, ¿es f diferencial en el punto 0, 0? Fíjate que aquí, como me lo están pidiendo para un punto, yo no puedo hacer uso del último teorema que les acabo de explicar. ¿Qué debo hacer? Debo aplicar lo primero que vimos. Para yo saber si la función es diferenciable en este punto 0, 0, lo primero que tengo que hacer es ver si existen sus derivadas parciales en el 0, 0. Luego, tengo que demostrar que el límite aquel es 0. Y voy y lo hago. Es decir, me quedaría algo así. Entonces, lo primero que voy a hacer es calcular las derivadas parciales en el punto 0, 0. Y para ello debo hacer uso de la definición. ¿Y cuál es la definición? Parcial de f con respecto de x en el 0, 0 es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de h menos f de h, 0 menos f en 0, 0 entre h. Evalúo para yo calcular cuánto vale esto que está acá. Si quieres me voy un momentico hacia atrás. Es decir, para yo calcular esto que está acá, voy a usar la primera parte de lo que me define la función. Es decir, voy a usar esto que está acá. ¿Por qué voy a usar esto que está acá? Porque en ese caso debo usar, me dicen f de h, 0. H es distinto de 0. ¿Ok? Porque aquí se pone y distinto de 0, pero obviamente que x también tiene que ser distinto de 0. Y aquí también y igual 0, pero si x vale 0, pasa esto que está acá. Entonces, f de h, 0, debo usar esto que está acá. Y si yo uso esto que está acá, cuando evalúo, me queda entonces esto. Aquí me quedaría h por 0 entre raíz cuadrada de h cuadrado menos más 0 menos 0. Pero esto vale 0. 0 menos 0 es 0. 0 entre h es 0. El límite cuando h tiende a 0 de 0 es 0. Hago lo mismo, pero para la parcial con respecto de y, también llego que es 0. Es decir, que existen las derivadas parciales en el punto 0, 0. ¿Qué necesito ahora probar? Que aquel límite famoso es igual a 0. Es decir, debo probar, y lo escribo en la siguiente lámina, debo probar que el límite cuando xy tiende al 0, 0, aquí yo puse x0 y 0, pero aquí sería 0, 0 de la norma o el valor absoluto de f de xy menos f de 0, 0, es decir, la ecuación del plano tangente. Acuérdense que esto vale 0 porque ya lo calculamos, el valor de la función en 0, 0 es 0, por lo tanto me queda este límite que está acá. Probar este límite es lo mismo que probar este límite, porque metí todo dentro de un valor absoluto y al agrupar estas dos raíces se eliminan las raíces y me queda esta expresión que está acá. Ahora bien, yo necesito, para yo ver si este límite en valor absoluto es igual a 0, voy a ver primero que el límite sin el valor absoluto es igual a 0. Y voy y trato de probarlo. Para yo probarlo, lo primero que yo voy a hacer es ver si ese límite de verdad es 0. ¿Y qué debo hacer? Meterme por caminos diferentes. Es decir, debo cerciorarme que eso de verdad da 0. Y entonces me voy por un haz de recta. Cuando yo me voy por un haz de recta, me doy cuenta que este límite que está acá da m entre 1 más m cuadrado. ¿Qué significa eso? Ese límite no da 0. Es decir, ese límite no existe. Y si no existe aquel límite, entonces la función no es diferenciable en 0, 0. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Sí, profe. Pregunto, supongamos que aquí no me hubiese dado esto, así si no me hubiese dado 0, ¿qué hago? Reviso otro camino. Revisas otro camino. Y si por ese camino me da 0,
La definición del límite para demostrar que sí existe. O Coordenadas Pues, polares. Ordenanzas camino. polares. o coordenadas polares. Ese es el camino. Ese es el procedimiento, ¿ok? Ese es el bendito procedimiento. Profe, Sí, cuando nosotros, ya entendí la diferencia, gracias. ok. Pero una pregunta, cuando nosotros vamos a demostrar o ver si existen las derivadas parciales, en el procedimiento anterior utilizamos como las derivadas parciales, ¿no? Y ahorita utilizamos la definición. ¿Es ¿Por qué? estrictamente de esa manera o es igual? Sí, Si es lo así. hago de... ¿Por qué? ¿Sabes por qué es así? Porque la diferencia está en que en una me piden derivadas parciales en cualquier punto. Aquí me lo están pidiendo en un punto específico, en el 0, 0. Entonces, lo ideal es que tú utilices la definición de derivada. Y más porque es una función a trozo. Si no fuese a trozo, ¿qué hago? Calculo la derivada parcial y después evalúo. Pero como es a trozos, debo usar la definición, ¿ok? Ok, gracias. Ok. Sigamos, pues. Ya nos falta poco. Estoy con esto, lo digo. Vamos a ver otro ejemplo. Ejemplo. Me dicen, sea f de x, y igual a esa función que es a trozo. Me dicen, demuestre que f es diferenciable para todo xy real, es decir, para todo xy en R2. Fíjense, yo hago esto, hay que partirlo en dos pedazos. ¿Por qué hay que partirlo en dos pedazos? Fíjense que aquí me están pidiendo que demuestre que la función es diferenciable para todo xy. Entonces, ¿qué voy a tratar de hacer uso? Voy a tratar de hacer uso del último teorema que hicimos. Pero para yo hacer uso de ese teorema y para yo calcular las derivadas parciales, tengo que partirlo en dos. ¿Por qué? Porque esto es una función a trozo. Está definida para puntos distintos de cero y cero para cuando es cero. Por lo tanto, tengo que primero tomar puntos distintos de cero. A ver qué pasa. Fíjense. Porque el único problema, vamos aquí, antes de continuar con esto, el único problema donde esto que está acá podría tener, y valga la redundancia, un problema es en el 0, 0. Por eso es que también lo voy a partir en dos. Voy a trabajar primero para distintos de 0 y después para 0. Y entonces me quedaría así. Primera parte. Si x, y es distinto de 0, 0, calculo mi derivada como ya la conocemos. Simplifiqué eso que está ahí, calculo mi derivada parcial con respecto de x y me dio esa expresión que está aquí. Me dio eso. Ya todos sabemos cómo se llega ahí. Calculo la derivada parcial con respecto de y. Ya todos sabemos cómo se llega ahí. Y me dio eso que está ahí. ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora voy a analizar si esas funciones derivadas parciales son continuas o no. Como x y es distinto de 0, fíjense, estas funciones son continuas. Por lo mismo que hemos dicho, esto es continuo, el producto de funciones continuas es continuo, esto es continuo, la suma o resta de funciones continuas es continua, esta función es continua, por lo tanto, y esta es continua, por lo tanto, todo esto es continuo. Eso es lo que hay que justificar. Yo lo justifico aquí diciendo, podemos admitir que es parcial de f con respecto de x, y con respecto a y, al ser funciones racionales, son continuas para todo xy distinto de 0, 0. Por lo tanto, por el teorema que acabamos de ver, la función es diferenciable para todo punto xy distinto de 0, 0. Ahora, ¿qué pasa? Ahora necesito probar si es diferenciable en el 0, 0. Para yo probar si es diferenciable en el 0, 0, ahí sí necesito de nuevo hacer uso de la definición. Y voy a entonces calcular derivadas parciales con respecto a y en el 0, 0 usando la definición. Lo uso, la calculo. Ya vimos cómo se hace eso. Aquí lo hago y me dan que son 0. ¿Qué me falta? Probar si ese límite cuando xy tiende a 0, 0
de la función menos el plano tangente, eso me va a dar 0. Lo hago y me queda lo siguiente. Me queda el límite de esto, sustituyo lo que vale cada cosa y me queda algo así. Simplificando, me queda esto que está acá. Yo necesito ver que ese límite vale 0. ¿Ok? Ahora bien, si resolvemos un poco eso que está ahí, vea que no lo voy a poder simplificar con completo. Yo voy a ver primero que cuánto vale el límite sin el valor absoluto. Es obvio que ese límite, si yo me meto por varios caminos, me va a dar 0. ¿Okay? Yo no lo hice, pero me va a dar 0. Entonces, ¿qué pasa? Que me voy a demostrarlo. Voy a hacer la demostración directamente usando la definición que conocemos. Si uso la definición que conocemos, me quedaría Salud. Gracias. Entonces, vean, tomo un épsilon cualquiera y debo encontrar entonces un delta que depende de épsilon, de tal manera que la norma de la diferencia de todo punto sea menor que delta, entonces la diferencia entre la función y el punto al cual tiende es 0, es menor que épsilon. Debo probar esto sabiendo que pasa esto. ¿Ok? Por lo tanto, agarro esta expresión que está acá y la manipulo. Es decir, me quedaría algo así. Es menor o igual que esto. De nuevo, aquí hago lo siguiente, fíjense. Como menos y cuadrado es menor o igual que y cuadrado, agarro porque necesito acotar esto que está acá. Esto sabemos cómo está acotado. Esto podemos saber cómo está acotado, pero esto como es una diferencia, tenemos que ver cómo lo podemos acotar. Fíjense, como menos y cuadrado es menor o igual que y cuadrado, yo le resto ahora x cuadrado a ambos lados y me queda que x cuadrado menos y cuadrado va a ser menor o igual que x cuadrado más y cuadrado. Eso significa que esto entre esto es menor o igual que 1. ¿Qué significa? Que esto que está acá es menor o igual que ¿quién? Que valor absoluto de x por valor absoluto de y entre la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Y lo escribo en la siguiente lámina. Aquí me queda esto que está acá. Y acuérdense, esta expresión, raíz cuadrada de x cuadrado, es menor que raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Esta expresión es menor o igual que raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Simplifico y me da esto. Por hipótesis sabemos que esta expresión es menor que delta. Esto se va a cumplir, la tesis se va a cumplir siempre y cuando delta sea menor que épsilon. ¿Qué puedo concluir entonces? Que la función que me dieron es diferenciable para todo punto en R2. Lo demostré. Fíjense, y lo otro que no les dije aquí, como me están diciendo, demuestre. Eso significa que eso pasa, que eso es cierto. Y si eso es cierto, por eso es que yo agarré y no me fui a calcular. Aquí, yo no me fui a calcular si esto de verdad era 0. No, como me están diciendo que demuestre, eso es 0. Lo que hay que demostrarlo, pues, usando la definición. No puedo irme por otro lado. Pues. ¿Estamos claros? Sí, profe. Entonces, acabamos de ver 2 ejemplos. Sobre todo este último ejemplo es más completo. ¿Por qué es más completo? Porque te obliga a usar las 2 condiciones para saber cuándo una función es diferenciable. El último teorema que vimos y el primer teorema que vimos. En este problema se utilizan los 2. O sea, se combinan. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Si no hay pregunta, entonces, ¿qué vimos hoy? Hoy hemos visto derivadas parciales. Definición. Interpretación geométrica de la derivada. Vimos lo que era un plano tangente, cómo se calculaba. Vimos cuándo una función es diferenciable. Y además vimos la definición de lo que es el gradiente de una función.
la siguiente clase, yo pensaba dar más clases hoy, pero no, mejor no. Sigamos así, cuando necesitemos, vemos qué hacemos. Pero hoy no voy a continuar siguiendo con la clase. ¿Qué quiero revisar? Quiero revisar cómo van los ejercicios de la guía. Eso es lo que quiero hacer. ¿Cómo van esos ejercicios? ¿Alguna pregunta? ¿Si hay alguna duda? ¿Dudas? Ajá, Maricelo, dime. Profe, yo tengo una duda en la guía número 2, el capítulo número 2, el ejercicio 1.3. Que es, Mi guía, un momentito. como dice, Déjame buscar mi guía. ok, Ajá, ¿me dijiste? la número 2, la guía 2, el ejercicio 1.3. Ya, ¿dónde?